Muy bien. Perfecto. Bueno, le vamos a preguntar esto, porque llegó el invierno, llegó esta ola de frío, que no es la ola de COVID, sino la de frío, y comienza también las enfermedades respiratorias, pero vamos a hablar de varios temas con el director del Hospital Iturraspe, doctor Vicente Hernán Coria. Andrea Falco para la Televisión Cooperativa, nuevamente de Brinkman. Gracias por atendernos. Buen mediodía. Hernán, Andrea, ¿cómo les va? Buen Un, mediodía. un Buen gusto charlar con mediodía, ¿qué usted. tal? Bueno, decíamos, llegó el frío y ahora es como que entran a tallar también y a mezclarse los síntomas con las enfermedades de esta época, ¿no? Que son enfermedades respiratorias, las gripes, anginas, pero bueno, la situación es que, como decíamos, lo primero, ante el primer síntoma, siempre ir al médico y bueno, empezará por el tema de COVID y después ver el resto, ¿no? Sí, efectivamente. Lo primero en este momento y en esta situación en este momento de la pandemia, en esta etapa epidemiológica, obviamente lo primero es descartar la patología COVID, obviamente por sus implicancias, no solo en el paciente, en la persona afectada, sino obviamente la posibilidad de contagio hacia otras personas, de su núcleo familiar, de su ambiente laboral, a sus allegados. Así que en este momento, ante estos síntomas, que como ustedes bien decían, pueden ser los mismos de COVID, de alguna patología invernal, gripal, algún resfrío, lo primero es realizarse el hisopado correspondiente. Bien, y después se tratará el resto de los síntomas con alguna otra enfermedad. Recién, Hernán, cuando daba el reporte COVID que damos todos los días, hablaba de que estamos en una zona donde tenemos una cierta, entre comillas, tranquilidad, estamos con muy pocos casos, la gran mayoría de las localidades y ciudades de la región. ¿Cómo está hoy la situación epidemiológica? Estamos hablando de San Francisco, de toda esta región. Bueno, mirá, nosotros, y especialmente, como vos bien decís, la zona de ustedes, la zona norte del departamento, esta segunda ola que se ha producido, que estamos transitando todavía en nuestro país, la tuvimos nosotros hace un mes atrás, un mes y medio atrás aproximadamente, y en este momento estamos en una situación epidemiológica relativamente tranquila, sobre todo en las localidades de ustedes. La ciudad de San Francisco viene con un descenso marcado en cuanto a los contagios. Nosotros aproximadamente hace 15 días atrás estábamos alrededor de, desgraciadamente, 150 contagios diarios. Ese era el número. Pudimos bajar la semana pasada alrededor de 100 o abajo de los 100, y en esta semana estamos entre los 50, los 60 contagios diarios, así que viene con un franco descenso, afortunadamente. Doctor, en cuanto a lo que tiene que ver COVID, uno habla con profesionales médicos, habla también con obras sociales que tienen que derivar por allí pacientes, y la situación no es fácil y es complicada, y lo admite la provincia con la ocupación de camas críticas, sobre todo, o lo que es de terapia, ¿no? Que necesitan, como se les llama, camas calientes. ¿Cuál es la situación de ocupación de camas en el Hospital Iturraspe? Porque sabemos que por ahí el itinerante paciente COVID que tiene que ser trasladado tiene que dar vuelta incluso por toda la provincia, ¿no? ¿Cuál es la situación allí en el Iturraspe? En este momento, bueno, esa situación, como vos bien decís, es muy dinámica, fluctúa de día a día. El día de hoy tenemos aproximadamente, debemos estar por debajo o rondando el 80% de ocupación de más camas críticas, y en las camas de sala debemos tener una ocupación alrededor del 50% aproximadamente. O sea que se descomprimió un poco la situación del Iturraspe volviendo al mes Sí, atrás, al mes de abril, ¿no? se descomprimió un poco la situación en estos días. De todas formas, ya te digo, es muy dinámica. Hay otros sectores de la provincia que están con una tasa de ocupación superior a la nuestra, como también te referías recién. Y bueno, el sistema de salud provincial funciona como una red para darle alternativa y cama a los pacientes que así lo requieran. Por eso nosotros también, algunas de nuestras camas pueden ser ocupadas por pacientes de Claro, otros departamentos, de otras regiones, claro. como ocurrió cuando tuvimos el pico, sobre todo en la región, vuelvo a referirme en la región de ustedes,
en la cual algunos pacientes fueron derivados tanto a Villa María como a Córdoba, que en ese momento estaban en una situación con muy baja ocupación de camas. Claro, cuando en estos días se le consultó al ministro Cardoso de si podía, llegado esa situación, ese momento, si iba a suceder como sucedió en otros países, donde tenía que, digamos, el personal médico elegir quién entraba, ocupaba una cama crítica y quién no. Bueno, obviamente que lo dijo en estos términos, que creía que no iba a llegar a eso, pero también dependía de la situación de cada región. Bueno, en este caso, ¿usted cree que puede llegar a darse eso si tenemos una tercera ola como se está anunciando y no llegamos con la vacuna? Esperemos que no, la verdad que decir a ciencia cierta qué es lo que puede pasar es empezar a hacer un pronóstico o una predicción o futurología, digamos. Es muy variable, son muchas las variables que entran en esto. Yo creería que no, como dijo el ministro, el doctor Diego Cardoso, creería que no va a colapsar, lo que sí está con una alta tasa de ocupación y está con mucha tensión el sistema sanitario, pero bueno, esperemos que no colapse. En eso hay que decir y remarcar que depende mucho de la gente y de los cuidados que tengan en este tiempo. El sistema de salud se ha ampliado a todo lo que se ha podido. Hay cierto margen todavía para tener un pequeño plus, pero mucho depende de la gente y de la responsabilidad individual. No hay ningún sistema de salud que pueda triplicar, cuadruplicar las camas de terapia intensiva. De hecho, lo hizo la provincia de Córdoba, duplicó prácticamente las camas de terapia intensiva en este año de pandemia y un poco más. El Hospital Iturraspe las triplicó a la cantidad de oferta de camas. Y bueno, todo sistema de salud obviamente que tiene un límite y apelamos a la responsabilidad individual, como ustedes decían, sobre todo ahora con el comienzo del frío, la posibilidad de síntomas, los ambientes más cerrados, poco ventilados, la reunión de personas que recordemos no está permitido o está desaconsejado el hecho de las juntadas, tanto sea familiares como sociales, que no se realicen, no es el momento, hay que esperar un par de semanas, que se descomprima un poco la situación sanitaria y bueno, pedimos que se respete el distanciamiento, no, repito, no concurrir a estas reuniones, el uso del tapaboca, para seguir cuidándonos entre todos. El tema vacunación, doctor Vicente, ya que estábamos tocando justamente ese tema, consideramos que estamos como en una meseta que se podría vacunar más ante la llegada, porque, por ejemplo, estoy dando un caso aquí de nuestra localidad, que tenemos a veces 2 o 3 días de vacunación y después pasa una semana completa, un poco más, sin recibir vacunas. Sí, bueno, obviamente que es un inconveniente que está teniendo no solo la provincia ni la región, obviamente el país con la distribución de vacunas. Todo el sistema sanitario, nosotros hubiéramos querido que fuera más importante la llegada de vacunas y sobre todo un tiempo atrás también para evitar esta ola que estamos transitando. Pero bueno, en este momento la provincia de Córdoba ha hecho una compra de 1 millón de vacunas que se ha firmado en estos días, que tendrían un plazo de entrega entre 30 y 60 días. Eso va también a los habitantes de la provincia poder producir una vacunación, yo creería que con estas dosis que van a llegar, cercana entre el 60 y el 70% de la población de la provincia, así que la verdad que la situación sanitaria y epidemiológica, cuando se termine de realizar esa vacunación, va a ser totalmente distinta. Esta pandemia va de la mano en gran parte por la administración de vacunas, de que se pueda resolver lo antes posible. Bueno, con su experiencia y ya para ir cerrando, si me permite, le hago un ping-pong de preguntas que son dudas que tiene la gente, porque estamos tan bombardeados por la información y tanta información por allí que nos abruma y otras que por allí no son ciertas también, que hay mucha confusión. Si las puedo evacuar, ningún inconveniente. Bien, primera. Si las puedo evacuar, ningún inconveniente. Por su experiencia y como médico, por supuesto. Primera, ¿clases presenciales o no presenciales?
Mira, es un momento delicado del sistema sanitario. Yo estoy a favor de las clases presenciales, como en sí lo ha hecho la provincia de Córdoba, pero en este momento, en estas semanas, estamos en una situación complicada. No aumenta, no es un foco de contagio las escuelas, para nada, pero a veces el haber actividad escolar implica toda otra serie de movimientos por detrás que puede aumentar ahora esos números. En este momento, con un sistema sanitario tan en tensión, no sería lo más indicado. Seguramente en un par de semanas la situación va a ser otra y se va a poder volver a la presencialidad, que es lo que todos estamos esperando y buscando. Segunda pregunta. La vacunación contra el COVID es voluntaria. ¿Vacunarse sí o no vacunarse? Sí, Digo porque está no, la sí, duda por favor. entre una persona y otra. Vacunarse. Ninguna otra opción, vacunarse. Es la única forma que tenemos. No solo la persona, ya hemos visto los beneficios de la vacuna. La franja etaria que tenemos en este momento de pacientes críticos es entre 40 y 60 años. Independientemente que ha variado la cepa y tiene más virulencia y ataca a este sector que el año pasado no lo tenemos, el hecho Sí. de que no tengamos al sector por arriba de los 60 años en las cámaras de terapia intensiva, que sea prácticamente un hallazgo muy raro que estos pacientes se enfermen, hagan cuadros graves y fallezcan, es en virtud y gracias a la vacuna. Ninguna duda, hay que vacunarse. Bien. Yo me vacuné, me puse la primera dosis. Contraigo, porque no estoy exento, después de esos 14 días o durante esos 14 días de contraer la enfermedad, digamos, de tener COVID. La libro a esa enfermedad. ¿Me pongo la segunda dosis o no me la pongo? No, seguro que hay que ponérsela, hay que Bien, completar el esquema. bien. El hecho de que estemos con este esquema de una dosis y estirando la segunda dosis, obviamente que es por la poca disponibilidad que tenemos de vacunas. Lo que se trata es de abarcar la mayor cantidad de gente con un mínimo de anticuerpos, cosa de que pueda eventualmente, si cursa la enfermedad en ese tiempo, la pueda cursar de la forma más leve que se pueda. Pero hay que completar los esquemas de vacunación, seguramente. Bueno, y otra pregunta que también hay muchas dudas y hay muchas personas que incluso están esperando la segunda dosis, por ejemplo, lo que es Sputnik, es el Sí. tema del siguiente. Muchos se hablan de las vacunas, mucho se habla de la Sputnik, mucho se habla también de AstraZeneca con algunas trombosis. ¿Hay alguna vacuna, en su experiencia, ¿no? Por la vacunación que han tenido, primero, que ha manifestado síntomas adversos? ¿Y hay alguna que es mejor que otra o todas, digamos, son similares para contrarrestar el COVID? Mira, en este momento todas son similares y todas son buenas. Que uno pueda decir algo a favor o en contra de una vacuna, creo que en este momento es perjudicial para la población en este momento. Todas son buenas, es cierto, algunas han tenido algunos efectos adversos, pero es mínimo en proporción a la cantidad de millones de personas vacunadas. No es para menospreciar estos efectos adversos que ha tenido alguna vacuna, pero de no vacunarse, sobre 1 millón de personas tendríamos miles de muertos en caso de que fueran positivos. Y la reacción adversa de la vacuna es 1 en cientos de miles. Así que hay que vacunarse y no hay que tener miedo. Todas las vacunas son efectivas, las que se están colocando, ¿Para las nuevas en cepas mayor o también? menor grado, pero prácticamente en un muy buen nivel, y seguramente con el correr del tiempo, probablemente el año próximo, o con la evolución de las vacunas, se podrán, ya tanto sea solucionar estos efectos adversos o, bueno, tal vez privilegiar una vacuna en cuanto a otra. ¿Son efectivas para las nuevas cepas? Por ejemplo, la cepa Delta Sí, que se dice ahora. por ahora sí, por ahora sí. De todas formas, otra cosa que hay que decir que en virtud de que es o sea, es complejo de lograrlo, pero digamos, el mundo debería ser vacunado en rebaño, porque el hecho de que no lleguen vacunas a determinados países muy poblados, países pobres, ahí es donde se produce la variación de las cepas en estos focos de contagio y después perjudica al resto del mundo. Por eso se están dando cuenta los países más ricos, los países europeos, Norteamérica, etcétera, que tiene que ayudar a la vacunación del resto del mundo, porque si no, termina dando la vuelta y los perjudica también a ellos.
Bien, Andrea. una más, doctor, que también es una consulta de la audiencia, que tiene que ver con, por ejemplo, la persona que se colocó la vacuna y ya se está cumpliendo el plazo, porque se dice que son 3 meses. Entonces, ¿qué pasa si pasa el plazo correspondiente para que se ponga la segunda dosis? Ya van a ser llamados, lo ideal obviamente que no se corra ese plazo, pero ya van a ser llamados y no es que le va a quitar la eficacia, ese es el ideal de plazo o el límite de plazo, pero no es que caduca la vacuna a X fecha por no haber hecho la segunda dosis. Puede llegar a disminuir la cantidad de anticuerpos en forma muy gradual, que al recibir la segunda dosis, bueno, va a volver a levantar esa defensa que tiene el paciente. Bien. Perfecto. Doctor Vicente, ha sido muy amable como siempre. Ya sabe que este medio está a disposición también de usted y de la institución que representa y lo vamos a seguir consultando seguramente. Muchísimas gracias, es muy amable. Dale, les agradezco a ustedes y a seguirnos cuidando estas próximas semanas, por favor. Gracias. Muchísimas Buen mediodía. gracias. Hasta luego. Bueno, el doctor Valentín Vicente es el director del Hospital Iturraspe. Bueno, algunas dudas. Está un poco ya más descomprimido el sistema, al menos en el hospital.